Ya. Como ustedes se acordarán, el estómago es un órgano que va a estar constituido por glándulas, ¿no? Hay tres tipos de glándulas, dependiendo de la región del estómago. Voy a dibujar. ¿Ok? ¿No? Ustedes saben este típico gráfico de estómago donde vemos el cardias, el fundus, todo el cuerpo y el píloro, ¿no? Anatómicamente, pero histológicamente hay tres tipos de glándulas. Hay glándulas cardiales, glándulas fúndicas y glándulas pilóricas, ¿ok? Las más abundantes son las fúndicas. Tienen la misma estructuración que vemos acá. Son glándulas que tienen una superficie y una cripta profunda. Esto se conoce como criptas gástricas. En estas criptas gástricas están distribuidas glándulas. Las primeras glándulas que veíamos eran las glándulas mucosas superficiales. ¿Cuál era la función? ¿Qué hacían las mucosas superficiales? Secretan moco. ¿De qué características es el moco que secretan? Es un moco insoluble, denso y con altas concentraciones de bicarbonato. ¿Para qué servía eso? Protección de la mucosa gástrica. No se olviden que a nivel del estómago se trabaja con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a degradaría también nuestro estómago si no tuviéramos esta capa protectora que es el moco, ¿ya? ¿Y quién produce ese moco? Las células mucosas superficiales, ¿ok? Después también teníamos células parietales. ¿Qué producían las células parietales? El ácido clorhídrico. Exacto, parietales producían específicamente ácido clorhídrico, que es el ácido que tenemos, y producían factor intrínseco. ¿Para qué servía el factor intrínseco? Para absorción de la vitamina B12. No hay factor intrínseco, no hay vitamina B12. Y si el paciente tiene déficit de vitamina B12, produce muchas cosas. Una de ellas es anemia, ¿sí? Anemia ligada a déficit de factor intrínseco se conocía como anemia perniciosa, ¿ya? Porque anemia por B12 netamente deficiente se conoce como anemia megaloblástica, ¿ya? Otro tema, solo como dato. Después también teníamos células principales. Esas células principales, ¿qué producían? ¿Qué? Pepsinógeno. ¿Qué características tenía este pepsinógeno? Degrada los enlaces de las proteínas. Bien, pero es una enzima inactiva, ¿sí? ¿Cuándo se activaba esta enzima? Con el ácido clorhídrico. Tiene contacto con ácido clorhídrico. ¿Y en qué se activa? Pepsina. Excelente. ¿Ya? Después también, ¿qué teníamos a nivel de la cripta gástrica? Células enteroendocrinas, ¿ya? Enteroendocrinas. Estas células enteroendocrinas pueden secretar un montón de cosas. Entre ellas hay las células G, que estas secretan gastrina. También hay otras que secretan las células, no me acuerdo su nombrecito, secretan histamina también, ¿ok? Y aquí hay un cuadro bonito de células enteroendocrinas. Esas son las hormonas que secretan las células enteroendocrinas. Fíjense que secretan gastrina, grelina. Esas se encuentran a nivel del estómago, pero tenemos otras, las células I, las células S, células K. Fíjense que secretan colicistoquina, secretina, péptido gástrico, motilina. Cada una de esas hormonas tiene una función a nivel gastrointestinal. De todas estas hormonas, las que son preguntables, las que suelen preguntar, funciones de la gastrina, funciones de la colecistoquinina y de la secretina, ¿sí? Esas tres hormonas son bien preguntadas. ¿Qué hace la gastrina? Estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Qué hace la colecistoquinina? Estimula la contracción de la vesícula biliar para el vaciamiento de la bilis y estimula la secreción de jugo pancreático, ¿ya? Enzimas pancreáticas y jugo pancreático. También la colecistoquinina inhibe vaciamiento gástrico, es otra forma de preguntar. La secretina principalmente estimula páncreas, ¿ya? Secreción del jugo pancreático. Esas son las más importantes que hay. Si ustedes se fijan histológicamente, las características del estómago son muy similares a las del tubo digestivo, que tiene 4 capas, ¿no? Mucosa, se puede ver su submucosa, incluso en esta imagen vemos la muscular de la mucosa. ¿Qué era la muscular de la mucosa? ¿Se acuerdan? La capa que se completa de la submucosa. Tiene una capa de músculo liso que se sitúa
de entre la mucosa y la submucosa. ¿Ya? ¿Y para qué servía? Para mezclar. Produce un ligero movimiento de mezcla. Ya produce ligeros movimientos de mezcla, contrae la mucosa, ¿no? Bien. Fíjense, es un poco difícil establecer cuál era el epitelio de la mucosa del estómago. Epitelio cilíndrico simple, ¿no? Sin embargo, uno puede decir acá, yo no veo epitelio cilíndrico simple. Sí, tiene toda la razón, ¿no? Porque no se olviden que las glándulas están de esta forma, están así. Y eso es lo que van a ver en el estómago, ¿sí? Si le hicieran un full acercamiento, acá es donde yo recién veo las células cilíndricas, ¿sí? Del epitelio del estómago. Sin embargo, lo que más se observa o generalmente van a ver en una placa de estómago son las glándulas, ¿ya? Hay glándulas cardiales, hay glándulas fúngicas, hay glándulas pilóricas. ¿De qué varía? Más que todo su disposición histológica. Las más grandes y prominentes son las fúngicas, ¿ya? Esas son las que hay en mayor cantidad. Probablemente cualquier zona del estómago, o bueno, en toda la mayoría de placas, la que estamos observando son glándulas fúngicas, ¿no? Para poder determinar si es fúngica, cardial, pilórica, un poco más complejo, casi no se pregunta, ¿no? Las tres tienen las mismas características. Ok, ahora intestino delgado. El intestino delgado es un tubo largo. ¿De cuánto mide? 6 a 7 metros, ¿no? Y está enrollado y tiene sus porciones. La primera porción es el duodeno, la segunda es el yeyuno y la última es el ilion. Ok, de esas tres porciones, ¿cuál dirían que es la más larga? ¿Qué dice? ¿Ilion o el yeyuno o el duodeno? Yeyuno, está bien, ahí están las asas yeyunales, ¿no? ¿Cuántas asas yeyunales son? ¿Cuántas asas yeyunales son? ¿Se acuerdan? 5, 6. Lo van a buscar ya, pero es más de 10 por si acaso. Son 16. Ya, entonces, ¿qué es lo interesante del intestino delgado? ¿Queda alguien tiene papel también? Papel. ¿Alguien tiene papel para prestar un pedazo? Me voy a traer mi borrador. Ya. Lo interesante del intestino delgado, anatómicamente, y ustedes se lo saben, el duodeno, que vendría siendo la primera porción del intestino delgado, tiene 4 porciones, ¿no? La primera, ¿cómo se llamaba? La porción vertical. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Esa es la descendente. La descendente. Esta es la y esta es la ascendente, ¿no? Más fácil primera, segunda, tercera, cuarta porción, ¿no? Pero es la porción descendente, horizontal, ascendente. No me acuerdo si esta era la vertical o horizontal también, o transversa. ¿Ya? Lo importante acá es que a nivel del duodeno viene a drenar a nivel de la segunda porción o la porción descendente un conducto que es el conducto colédoco en conjunto con el conducto pancreático principal a este nivel que se conoce como la papila duodenal mayor o también se llama ampolla de Batten, ¿ya? Y el esfínter se llama esfínter de Oddi, ¿no? Bien. Es decir, todo el contenido biliar que ya hemos hablado del hígado va a venir a drenar acá junto con el contenido pancreático, ¿ok? Después ya del duodeno, este es el ángulo de Drake, sigue todas las porciones duodenal, ¿no? Yeyuno y por último el ilium. ¿Qué es importante del intestino delgado? Perdón. Este es el sitio principal de absorción de los alimentos. Primero, hasta esta porción es donde tiene que terminar la digestión, porque aquí es donde se secretan las últimas enzimas, ¿no? Las enzimas pancreáticas, lipasas, amilasas, sacarasas, nucleosidasas, que van a degradar todo el restante de alimento que haya. A partir de esa porción directamente se centra en absorción, ¿ok? Para que haya una muy buena absorción, el intestino delgado tiene
tiene que aumentar su superficie de absorción y la va a aumentar a través de tres estructuras. La más macroscópica son lo que estamos viendo allá, esas pliegues intestinales que se conocen como las válvulas de Kerkring. Ya creo que está anotado acá. Válvulas de Kerkring, ¿ok? Son proyecciones o pliegues de la mucosa que aumentan su superficie. Entonces, el intestino grueso, el delgado, va a tener estas válvulas de Kerkring. Después, si le hacemos un aumento a la vista del intestino delgado, vamos a ver que el intestino delgado está segmentado en pequeñas porciones pilosas que se conoce como vellosidades intestinales, ¿ya? Esa sería la segunda manera como el intestino delgado aumenta su superficie de absorción. Y a nivel de estas vellosidades intestinales es donde encontramos el epitelio. El epitelio sigue siendo cilíndrico simple, pero hay una superficie de absorción más, las microvellosidades. Entonces, con todo eso, el intestino delgado aumenta miles de veces su superficie de absorción. Por ahí lo leí en un dato curioso, que si nosotros agarramos la mucosa intestinal y la llegáramos a extender totalmente, cubriría una superficie de una cancha de tenis, dicen, ¿no? Es hartísimo lo que aumenta la superficie de absorción. Es por eso que todo alimento que nosotros consumimos se absorbe al máximo, lo que se puede, ¿ok? Ya. Después, histológicamente tiene las mismas características, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y la serosa en este caso, porque es un órgano peritonizado. Hay una característica importante de las vellosidades, es que estas vellosidades en el centro van a tener un vaso, ¿ya? Pero no es un vaso sanguíneo, es un vaso linfático. A este vaso linfático todas van a tener, ¿sí? Se conoce como el vaso quilífero central, ¿ya? Porque es el principal. ¿Para qué sirve este vaso quilífero central? Para el transporte de grasas, ¿ya? Normalmente los alimentos que nosotros consumimos están compuestos de proteínas, carbohidratos, minerales y también grasas, ¿sí? Las grasas son las únicas que no se llegan a absorber de fácil forma a la circulación, requieren otro lugar para absorberse y eso es a través del vaso quilífero central, que es linfa, ya, es decir, las grasas se transportan a través de la linfa. El resto de alimentos, carbohidratos, proteínas, minerales, sí se manda directamente a la circulación venosa. Solo las grasas se transportan a través del vaso quilífero central, ¿ok? Ya. A nivel, y esto ya es más histológico, ¿cómo uno puede reconocer el intestino delgado? Específicamente, ¿cómo uno reconoce duodeno? ¿Cómo uno puede reconocer yeyuno? ¿O cómo uno puede reconocer ilion? No se olviden que estas vellosidades intestinales todas van a tener en este sector un conducto de desembocadura de unas glándulas. Aquí habrá unas glándulas en la submucosa. Sobre esas glándulas van a tener diferencias histológicas. Generalmente a todo este complejo se le conoce como la glándula de Lieberkühn. ¿Ok? Estas son las glándulas de Lieberkühn. Fíjense que en todo el trayecto de la vellosidad intestinal, nos dice la teoría, vamos a poder percibir 4 células. Las más comunes, las células caliciformes, ¿no? Ustedes saben cómo una célula caliciforme es una célula con su núcleo basal y una vesícula de almacenamiento en la zona apical. ¿Qué más vamos a ver? Los enterocitos, células cilíndricas con microvellosidades. ¿Qué más nos dice? Vamos a pillar células enteroendocrinas, ¿no? Que era como en el estómago también pillábamos. Pero hay algo característico. Solamente en el fondo de la cripta de Lieberkühn, de la glándula de Lieberkühn, solamente en lo más profundo encontramos unas células distintas que se conocen como las células de Panet. Estas son las únicas que están en el fondo de la glándula de Lieberkühn. Tienen como característica histológica tener gránulos rojos o acidófilos de almacenamiento. La única célula. Se parece al eosinófilo, ¿ya? Por el almacenamiento de glándulos acidófilos. Y lo pueden ver acá. Fíjense estas células de acá. ¿Se ven? Bonito se ve acá. Acá más que todo se ve bonito. ¿Lo llegan a notar? Estas son las células de Panet, ¿ya? Estas de acá. Siempre se encuentran en el fondo. Nunca van a estar superficialmente de la glándula. Siempre la van a pillar al fondo. Estas células de Panet solo se encuentran en el intestino delgado. Solo ahí. Intestino grueso no tiene células de Panet, estómago tampoco tiene células de Panet, solamente el intestino delgado. ¿Cuál es la función de las células de Panet? Regular la microbiota.
regulan microbiota intestinal. ¿Ya saben qué es microbiota? La bacteria. ¿Qué es microbiota? Fuerte, lo que todos te escuchemos. En nuestro cuerpo tenemos microorganismos vivientes. Ya en nuestra piel hay microorganismos vivientes. En nuestra boca, en la cavidad de nuestros oídos, en nuestros ojos, nariz, en todo lado hay microorganismos vivientes, pero que no nos producen daño. Son microbiota. A nivel del intestino delgado también tenemos un montón de bacterias, algunas que no nos hacen nada y algunas inclusive beneficiosas que producen. Por ejemplo, hay algunas bacterias que producen vitamina K, ¿ya? A eso se conoce como microbiota. Sin embargo, el cuerpo los mantiene a un límite, es decir, sí tenemos microorganismos, pero tampoco pueden diseminar como les da la gana, ¿no? Las células de Paneth son células que van a producir moléculas destructoras de bacterias, ¿ya? Son las alfa-defensinas y las lisocimas, eso dice la teoría, ¿no? Entonces, de esa manera van a regular la microbiota intestinal, van a evitar que proliferen en exceso las bacterias que tenemos en el intestino, ¿ok? Esa es su función. Después teníamos las células caliciformes, productoras de moco, las células los enterocitos, que son las células de absorción, y tenemos estas otras células interesantes que se conocen como las células M, ¿ya? Generalmente, y si lo pueden observar, en el intestino delgado, en la lámina propia, algunas veces vamos a pillar nódulos linfáticos, que ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan por qué se caracterizaba el nódulo linfático? Porque a veces tenía un centro germinativo, ¿no? ¿Esto qué era? Cúmulo o agrupación de linfocitos B, principalmente. Esto hay en el intestino también, se conoce como la GAL, el tejido linfoide asociado a tejido gastrointestinal, ¿no? Hay unas células que están así, que recurren a todo el folículo linfoide. A estas células se las conoce como las células M, ese es su nombre. Nos dice la teoría que son células presentadoras de antígenos, es decir, cuando hay alguna bacteria patógena a nivel del intestino, vienen, la agarran y la llevan hasta el folículo linfoide, y el folículo linfoide produce una respuesta adaptativa, ¿sí? Esa es la función de las células M. Nos dice que tienen glucoproteínas de tipo 2 que van a agarrar bacterias, ¿ya? Son receptores que agarran bacterias y transportan las bacterias a nivel del folículo linfoide. Histológicamente no se observa con otras técnicas muy especializadas, pero están estas células M. Ahora, estas imágenes que vemos de acá son de intestino delgado, ¿sí? Fíjense que hay algunas estructuras diferentes. Las células de Paneth están distribuidas en todo el intestino delgado, ¿sí? Pero estas estructuras de acá, estos folículos linfoides o nódulos linfoides, hay en el intestino delgado. Sin embargo, hay un segmento del intestino delgado donde hay en abundancia. A ese segmento en conjunto se le conoce como las placas de Peyer. ¿Se acuerdan dónde se encontraban estas placas de Peyer? ¿En dónde? En el borde antimesentérico del ilion. Entonces ustedes empiezan a ver una placa histológica de intestino, saben qué es intestino, y empiezan a ver un montón de nódulos linfoides. Probablemente estén viendo el ilion, porque a ese sector se encuentran las placas de Peyer y son nódulos linfoides seguidos unos de otros, ¿se entiende? Eso es característico del ilion. Acá, por ejemplo, estas también son las placas de Peyer. Acá están las glándulas de Lieberkühn, todas estas son glándulas de Lieberkühn y todas estas son las vellosidades intestinales. Aquí están las placas de Peyer, aquí está su submucosa y su muscular, ¿ok? Acá están las placas de Peyer más bonitos, vemos vellosidades intestinales y placas de Peyer. En algunos segmentos, estas glándulas que están en la submucosa van a adquirir una característica mucosa. ¿Se acuerdan cómo se veía una glándula mucosa? ¿Cómo se veía la placa histológica una glándula mucosa de una serosa? ¿Diferencia? ¿Cómo? Pálidas, ¿no ven? Pálidas. Cuando nosotros veamos a nivel del intestino glándulas pálidas, porque estas de aquí son glándulas mucosas, fíjense bien, no son como las serosas. Las serosas, por ejemplo, aunque aquí no se ve, ¿no? Pero estas son glándulas mucosas. Esas glándulas del intestino de característica mucosa se llaman glándulas de Brunner y solo se encuentran a nivel del duodeno, ¿ok? Es decir, en todas estas porciones del duodeno se encuentran las glándulas de Brunner.
De manera general, entonces, yo puedo decir que intestino se reconoce por la presencia de vellosidades, glándulas de Yeberku, puedo ver células de Panet, pero más específicos, si estoy viendo nódulos linfáticos seguidos, probablemente sea linio. Si estoy viendo glándulas mucosas en la submucosa, probablemente estoy viendo el duodeno, ¿ya? Pero todo es intestino delgado, ¿ok? ¿Se entiende? Estas glándulas de Brunner, que son de característica mucosa, tienen una función especial. Son glándulas productoras de un contenido mucoso alto en bicarbonato para neutralizar el ácido, el quimoácido del estómago, ¿ya? No se olviden que aquí está el estómago y lo que le entra al intestino delgado del estómago es ácido. El intestino no tiene esa capa protectora que tenía el estómago, se podría dañar fácilmente. Ahí es donde entran las glándulas de Brunner a secretar un moco soluble que va a neutralizar el ácido del que está viniendo del estómago, ¿ok? Acá podemos ver lo mismo. Fíjense, aquí se ven, estas de acá son las vellosidades o las válvulas, fíjense, se ven bonitas. Y más pequeño, más histológico, se ven las glándulas, ¿ok? Y aquí en la submucosa hay uno que otro folículo linfoide, uno que otro, no son tantos. Aquí está su submucosa y aquí está la muscular y por fuera la serosa, ¿ok? Acá se ve más bonito, fíjense. Estas de acá serían las vellosidades intestinales. Si yo le hago un acercamiento, fíjense que las vellosidades intestinales están formadas por epitelio cilíndrico simple. Y ahí es donde se ve el epitelio cilíndrico simple del intestino delgado, ¿ok? Y acá fíjense, yo veo glándulas mucosas. Estas son las glándulas de Brunner. Solo si son mucosas, son del duodeno, son las glándulas de Brunner. ¿De acuerdo? ¿Ok? Acá podemos ver lo mismo. Podemos ver vellosidades intestinales, células caliciformes y diferentes estructuras. ¿Se entendió esa parte? Intestino delgado es lo mismo que intestino grueso, es la misma histología que el intestino delgado, ¿okay? Tiene igualmente glándulas de Yeberku y se ve de la misma forma. ¿Qué no va a tener el intestino grueso? Las células de Panet, y tampoco va a haber glándulas de Brunner, ¿no? El intestino grueso, su principal función ya no es absorber los nutrientes, simplemente absorbe agua y electrolitos, solamente eso. Es por eso que mientras más tiempo el material alimenticio restante se queda en el intestino grueso, más se va secando, ¿ya? Porque su función del intestino grueso es absorber agua del alimento restante. Por eso que el alimento, una vez llega al intestino grueso, va pasando, llega de forma semisólida, y si está mucho tiempo se vuelve bien sólida, y en el peor de los casos incluso se vuelve tan sólida que se vuelve duro como una roca y se pega al intestino, y de ahí no sale más, ¿ya? Y la función del intestino grueso es absorber el agua. Histológicamente ya se lo saben, tiene su ciego, su ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y llano. Histológicamente, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo uno diferencia intestino grueso de intestino delgado? Por la diferencia de células, ¿no? Igual tiene células enteroendocrinas, pero hay una diferenciación importante. Las células caliciformes. Nos dice la teoría que por cada célula intestinal hay 4 células caliciformes. Es decir, a nivel del intestino grueso vamos a ver un montón, pero un montón de células caliciformes a comparación del intestino delgado, ¿sí? Y vamos a comprobar, tengo una imagen acá. Fíjense, estas imágenes son principalmente células caliciformes. ¿Se nota la diferencia? Son células que tienen su vesícula de almacenamiento. ¿Lo pueden ver? El intestino grueso es un órgano que tiene un montón de células caliciformes. A comparación del intestino delgado, ese podría ser el dato fundamental para yo darme cuenta si estoy viendo intestino grueso o intestino delgado, porque después ambos se parecen en la estructura y lo van a también un poquito confundir cuando lo estén viendo. La clave para diferenciar es que el intestino grueso tiene un montón de células caliciformes y no tiene células de Panet. Si ustedes se van al fondo de la glándula, nunca van a encontrar células de Panet, ¿ok? El intestino grueso no los tiene. Después de la última porción del sigmoides viene el conducto anal, ¿ya? El conducto anal sigue respetando la histología del intestino grueso, pero la única zona donde hay una diferencia histológica es a nivel del recto, ¿ya? Fíjense qué ocurre acá. Este recto va a tener 3 zonas histológicas. Una zona colorectal, que su epitelio es epitelio cilíndrico simple, sigue siendo el mismo del intestino grueso.
La siguiente zona se conoce como la zona de transición anal. En esta zona de transición va a haber un cambio de epitelio, y aquí lo pueden ver. Primero es epitelio cilíndrico simple y después cambia a un epitelio cúbico estratificado o, en muchos casos, epitelio plano estratificado, ¿sí? Hay una transición de epitelios. A esta zona donde transicionan se conoce como la zona de transición anal. Y después viene la última zona, que es la zona escamosa. En esta zona escamosa el epitelio se convierte en un epitelio plano estratificado. Y después sigue la piel perianal, es decir, lo que es exteriormente, y sigue con el perineo. ¿Ok? ¿Se entiende la diferenciación? Zona colorectal, epitelio cilíndrico simple. Zona de transición, cambia de un epitelio cilíndrico simple, en algunos casos cúbico estratificado y en la mayoría plano estratificado. Y la última zona, que es la zona escamosa, epitelio plano estratificado, netamente. No es queratinizado, por si acaso. Y después se conecta con la piel externa del perineo. Y ahí sí es epitelio plano estratificado, queratinizado. ¿Se entiende? Fíjense que a nivel de la zona del conducto anal va a haber en la submucosa, va a haber fibras musculares. Y ahí vamos a ver los famosos esfínteres anales. Hay dos, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. La diferenciación entre estos dos esfínteres es que el esfínter interno es involuntario, ¿sí? Este esfínter se relaja con la presencia de heces en la ampolla rectal. Si la ampolla rectal está llena de materia fecal, va a haber una... Esa es la ampolla rectal. Si hay heces, las heces van a expandir la ampolla rectal. Ese va a ser un estímulo nervioso que va a relajar el esfínter anal interno. Y ahí es donde nos da las ganas de defecar, ¿sí? Pero el esfínter anal externo, que está por debajo de él, es el voluntario. Uno decide si lo relaja o no, ¿ok? Y ahí es con el que se permite el paso de la defecación. ¿Se entendió hasta ahí? Era lo que nos faltaba, era cortito. ¿Una duda de acá? Ya, vamos con el otro tema. Por si acaso digestivo 3 lo hemos visto, por eso no lo estamos llevando de nuevo, ¿ok? ¿Cómo vas a ver cuál es cilíndrico? Ya vamos con otro tema que tampoco es complicado. Les voy a decir lo más puntual y lo que sí son preguntas de examen. Es el aparato respiratorio. Me dijeron que no lo llevamos, ¿no? Yo pensé que lo habíamos llevado. El aparato respiratorio tiene una función principal. Sí, tiene varias en sí, pero hay una que es vital. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la función más vital del aparato respiratorio? Hematosis, o también llamado intercambio gaseoso, ¿sí? En nuestro cuerpo, para que las células produzcan ATP, requieren de dos cosas básicas: glucosa y oxígeno, ¿sí? Si no hay glucosa o no hay oxígeno, no hay síntesis de ATP. Requieren esas dos cosas. Lo van a ver al año cómo. Ahora, ¿quién nos va a proporcionar del oxígeno? El aparato respiratorio. A ese intercambio de oxígeno a nivel de los pulmones se conoce como hematosis. Intercambia el oxígeno hacia adentro con un intercambio externo de dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es lo que resta después de que se produce ATP, ¿sí? Se produce ATP, se gasta un oxígeno y se devuelve dióxido de carbono como desecho. Entonces el cuerpo cambia el dióxido de carbono por oxígeno. Cada que inspiramos metemos oxígeno a la circulación y cada que expiramos eliminamos dióxido de carbono. Ya el dióxido de carbono va al medio ambiente, ¿sí? Entonces la función principal del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, pero obviamente tiene unas funciones extra importantes. Fíjense que como generalidades del aparato respiratorio vamos a identificar que el aparato respiratorio está dividido en dos segmentos importantes. Un segmento que se conoce como la porción conductora y otro segmento que se conoce como la porción respiratoria. ¿De qué varía estas dos porciones? La porción conductora es una zona que netamente transporta aire, no intercambia gases, simplemente transporta. Cavidad nasal,
faringe, laringe, tráquea, bronquios y hasta los bronquiolos son porciones conductoras, no hacen intercambio gaseoso, simplemente transportan el aire. La porción respiratoria es la porción del aparato respiratorio que intercambia gases. Ahí estamos hablando de los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos propiamente dichos, que serían la porción más microscópica del aparato respiratorio. Eso sí intercambia gases, por eso se conoce como la porción respiratoria. El resto es porción conductora, solo transporta el aire de adentro a afuera, nada más. ¿Ok? Como funciones generales del aparato respiratorio, hematosis, la vital, pero también se encarga de conducir el aire, filtrar el aire, y esto es importante, el aire que nosotros inspiramos no es oxígeno, de hecho es más otras cosas que el propio oxígeno. De hecho, cuando lo vayan a estudiar es 75% de nitrógeno, 20% de oxígeno y el resto gases que no sabemos de qué hay, ¿ya? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases tóxicos, etc., ¿no? Entonces tiene el aparato respiratorio que filtrar el aire que inspiramos. ¿Para qué? Para que solo lo más importante ingrese al alveolo. Entonces tiene su aparato de filtración. También se encarga del aparato de la fonación. A nivel del aparato respiratorio también tenemos el aparato de la fonación que nos permite emitir sonidos. Y esos sonidos nosotros los modulamos y producimos palabras, y las palabras nos hacen tener un lenguaje con el cual podemos comunicarnos. A este nivel también tenemos la porción de fonación, ¿ok? Eso es como generalidades del aparato respiratorio. Todo inicia, o el ingreso del aire inicia cuando el aire pasa por la cavidad nasal. Y esto ya se lo saben, pero lo vamos a recalcar. Ya imaginemos que estos son cavidad nasal, cavidad oral, ¿no? Ustedes saben que primero es la cavidad nasal, la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe, ¿ok? Y por ahí se transmite el aire. El primer sitio de entrada de la cavidad nasal son las fosas nasales. A este primer segmento se le conoce como el vestíbulo nasal. Y lo demás es la cavidad nasal propiamente dicha, ¿ok? El vestíbulo nasal tiene algo interesante, es que en sus paredes laterales tiene vellos, ¿no? Vellos que se conocen como vibrisas. Este sería el primer segmento donde se filtra el aire. ¿Ya? Aquí se van a quedar atascados pequeñas partículas o elementos que estén intentando ingresar cuando estamos inspirando, ¿ok? Después del vestíbulo nasal, fíjense que el vestíbulo nasal tiene epitelio plano estratificado, muy similar al que es de la piel, ¿ok? Porque es casi continuación de la piel la entrada de las fosas nasales. Después, adentrándonos en la cavidad nasal, ustedes ya saben las paredes, tiene su techo, tiene sus paredes laterales, mediales, inferiores. Hay algo interesante, a nivel de la cavidad nasal va a haber dos tipos de epitelios, ¿ya? O también se conocen como mucosas. Está la mucosa olfatoria y está la mucosa respiratoria. Y algo que no estaba en las generalidades que me olvidé decirles es que a nivel del aparato respiratorio también está situado el gusto, el sentido de la olfacción, ¿sí? Es el sentido que nos permite percibir y discriminar los olores. Entonces hay evidentemente a nivel de la cavidad nasal hay una porción que se conoce como la porción olfatoria. En ese segmento se detectan los olores. Y hay una porción respiratoria que es común, que es la que reviste la cavidad nasal. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el primer par craneal? El olfatorio, ¿no ve? ¿Y dónde está situado? ¿O cuál es su origen real del nervio olfatorio? ¿Cuál es el origen real o el aparente del nervio olfatorio? Que es el primer par craneal. Ya están llevando neuro, ¿no? El bulbo olfatorio, ¿no? ¿Y de dónde se sitúa, o dónde, perdón, se sitúa el bulbo olfatorio? ¿Dónde? ¿Perdón? Ese sería el origen real, ¿no? Pero el bulbo olfatorio, ¿dónde se encuentra? En la lámina cribosa, ¿de dónde?
El etmoides, ¿no ve? Lo primerito que han visto entrando a la carrera. ¿Ya? El bulbo olfatorio se encuentra a este nivel. ¿Ya? Aquí está la lámina cribosa del etmoides, es una lámina horizontal que tiene muchas perforaciones. Y a través de esas perforaciones, ¿qué pasan? Las raicillas nerviosas del bulbo olfatorio. Y vienen acá y se conectan con la mucosa de la cavidad nasal. Ahora yo les hago la pregunta, ¿dónde creen ustedes que se sitúa la mucosa olfatoria? ¿En qué cara de la cavidad nasal? En el techo, ¿sí? La mucosa olfatoria va a ser solamente el techo de la cavidad nasal, es decir, lo demás, caras laterales y mediales e inferiores, es mucosa respiratoria, ¿sí? Solo la mucosa olfatoria es el techo de la cavidad nasal. ¿Por qué se caracteriza la mucosa olfatoria? La mucosa olfatoria se caracteriza porque tiene 4 células importantes, la respiratoria tiene 5. ¿Ya? ¿Cuáles son las células importantes de la mucosa olfatoria? Están las células receptoras olfatorias. Están las células de sostén, las células ciliadas y las células basales. Y las que son de la porción respiratoria tenemos las células ciliadas, las células caliciformes, las células de Kulczycki, o también se conocen como las células de gránulos pequeños, son células neuroendocrinas, ¿ya? Tenemos las células basales y las células en cepillo. Fíjense la diferencia, entonces no es lo mismo hablar de mucosa olfatoria que hablar de mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria tiene 4 células diferentes a las de la mucosa respiratoria, que son 5. Lo único que podrían decir que la única que es igual es la ciliada. En ambas hay células ciliadas. ¿Qué forma tienen estas células? Lo van a ver, el epitelio que se maneja acá es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿ya? El aparato respiratorio tiene ese epitelio característico, es cilíndrico pseudoestratificado. Son células cilíndricas que todas tocan la membrana basal, pero tienen núcleos a diferente nivel y pareciera que tuviera más de una capa, pero realmente es una sola. ¿Ok? Veamos, y este es un gráfico bonito, a nivel de la mucosa, primero vamos a empezar con la mucosa respiratoria, que es la más fácil, ¿no? A nivel de esa teníamos 5 células. Tenemos las células ciliadas, son células cilíndricas altas que poseen cilios, no son microvellosidades, son cilios. ¿Para qué creen que sirven los cilios? ¿Al fuerte? ¿Está bien lo que dijo? Barren, ¿ya? Se conoce como barrido ciliar. Evidentemente, el aire que ingresa nunca va a ser 100% limpio, no van a ingresar partículas, pero se van a quedar atrapadas y estos cilios lo van a ir barriendo y ahí se forma el moco, ¿no? La acumulación de sustancias atrapadas a nivel de la mucosa respiratoria. Y eso se barre desde adentro y sale, ¿no? Se llama clearance alveolar o clearance ciliar. No me acuerdo, uno de los dos no me lo sé, ¿ok? Después también tenemos células caliciformes, al igual que el intestino, ¿no? Y de hecho las células caliciformes están en todos lados. ¿Cuál creen que es la función acá de las células caliciformes? Secretan un moco, ¿no? Y ese moco es un moco que va a pegar también partículas, y esas partículas se pegan ahí y se barren. Listo. También tenemos células en cepillo. Las células en cepillo nos dicen por ahí la teoría que son células receptoras sensoriales, ¿ya? Detectan estímulos sensitivos. Después tenemos células neuroendócrinas. Las células neuroendócrinas son células que secretan diferentes hormonas, no hay una sola, ¿ya? Pueden secretar hormonas, pero son poquísimas y en poca cantidad. Y después tenemos las células basales. Las células basales siempre se encuentran en la membrana basal, ¿no? Son pequeñitas y estas se diferencian según la necesidad, ¿no? Van a recambiar el epitelio. Eso es el epitelio respiratorio. Ahora, el epitelio olfatorio va a tener 4 células, ¿no? Que son las células receptoras olfatorias, las de sostén, las basales y las en cepillo. Me equivoqué, no eran las ciliadas, ¿ya? La cepillo, vamos a corregir eso. Fíjense en este gráfico de acá. Estas de acá son las células receptoras olfatorias. Tienen una característica especial.
Estas células receptoras olfatorias que ven de color amarillo son prolongaciones de estas raicillas nerviosas, ¿sí? Estas raicillas nerviosas del bulbo olfatorio vienen, se dividen en la célula y por eso se conocen que las células son neuronas bipolares, ¿ya? Tienen un sitio de entrada y un sitio de salida. ¿Se acuerdan, no? Les decía que las neuronas bipolares son neuronas que principalmente las vamos a encontrar en los sentidos especiales: gusto, oído, vista y en este caso olfacción. ¿Ok? Tienen un segmento de entrada, lo voy a dibujar acá. Tiene un segmento de entrada y un segmento de salida. Imaginemos que esta es la superficie. En su superficie de salida van a tener una dilatación que se conoce como vesícula olfatoria. De ahí esta vesícula olfatoria va a tener pequeñas prolongaciones. Ok, esta es la célula receptora olfatoria. Después, al lado de ellas están las células de sostén. Después podemos ver una que otra célula ciliada, en cepillo, y abajo están las células basales. Esto es la conformación del epitelio olfatorio. Esta pequeña mucosa se encarga de la olfacción. ¿Pero cómo? ¿Ya? Imagínense que los olores, ¿ya?, que uno puede percibir no son nada más que pequeñas partículas que se desprenden de cualquier sustancia, de cualquier alimento, sustancia, objeto que desprenda olor, ¿no? Son pequeñas partículas invisibles para nuestra vista. Se conocen como moléculas odoríferas, ¿ya? Odoríferas. ¿Ok? Esas moléculas odoríferas son pequeñas moléculas que se desprenden y obviamente al momento de que nosotros inspiramos, absorbemos o inspiramos juntamente esas moléculas odoríferas. Esas moléculas odoríferas, dependiendo, pueden ser en mayor cantidad. Por ejemplo, si me ponen una pizza en mi enfrente, hay mayor desprendimiento de partículas odoríferas y ese es el olor que yo siento. O si por ejemplo hay algo en descomposición, también desprende partículas odoríferas y eso es lo que llega a nivel de mis fosas nasales. ¿Ok? ¿Qué hacen las partículas odoríferas? Las partículas odoríferas vienen, ingresan cavidad nasal y muchas de ellas no hacen nada, pero algunas de ellas vienen y se pegan a la mucosa olfatoria. Esta mucosa olfatoria tiene un moco, ya esto me olvidé decir, es un moco que va a servir como pegamento de las moléculas odoríferas. Ese moco va a estar producido por unas glándulas que están en la submucosa. Aquí abajo hay unas glándulas. Estas van a producir ese moco. A estas glándulas se conoce como las glándulas de Bowman. ¿Ya? Esas glándulas de Bowman producen ese moco. Un pequeño moco soluble que aquí se conectan las moléculas odoríferas. Pero no termina ahí, ¿sí? Evidentemente la molécula odorífera puede venir y pegarse aquí, pero tampoco hacer nada. Ahí es donde entran las células de sostén. Las células de sostén van a tener una función importante. ¿Quién se la sabe? ¿A quién ya ha leído esa parte? Producen algo las células de sostén. ¿Alguien dijo algo? Producen proteínas, así se llaman, es su nombre literalmente. Producen proteínas fijadoras de moléculas odoríferas. ¿Ya? Básicamente, las células de sostén van a producir pequeñas proteínas que van a agarrar a las moléculas de olor y las van a llevar hasta los receptores sensoriales de la vesícula olfatoria de mi neurona receptiva. ¿Se entiende? Es como un carrito, su carrito lo agarra y las lleva. Entonces, una vez que la molécula odorífera tiene contacto con el receptor sensorial de mi neurona receptora, se transmite una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica viene al bulbo olfatorio, va hacia la médula oblonga y se produce el estímulo oloroso. ¿Sí? Uno dice, pucha, he captado un olor. Ya bien si es bonito o es desagradable el olor, no importa. Se produjo la conexión. ¿Se entiende, no? Es interesante cómo es el aparato de olfacción. Si mal no me acuerdo, en fisiología hay 13 olores que uno distingue, ¿ya? O moléculas que uno puede distinguir. Y el ROS nos dice que nuestra área de mucosa olfatoria es muy pequeñita, ¿no?
pero a pesar de que sea pequeñita podemos captar muchos olores. Sin embargo, de los animales es 1000 veces más grande su mucosa olfatoria. ¿Sí? Es por eso que los animales, los perros o otros animales tienen mayor capacidad que nosotros para detectar olores. ¿Sí? Nosotros tenemos una capacidad limitada. Ok, entonces a nivel de la cavidad nasal encontrábamos esas dos mucosas. Las dos mucosas son de epitelio plano, de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero una diferenciación importante, aquí yo veo el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, solo a nivel de la región olfatoria yo voy a pillar estas glándulas que se conocen como las glándulas de Bowman, sí, son las que producen el moco. Anexos a la cavidad nasal vamos a tener las cavidades paranasales o los senos paranasales, ¿no? Tenemos los senos frontales, los senos etmoidales, la cavidad nasal, el seno maxilar y el seno esfenoidal también. Estos senos paranasales no tienen una función como tal. Por ahí nos dicen que ayudan al aparato de la fonación para la resonancia. Después de ahí no. En muchos casos estas se obstruyen de moco y se inflaman y proliferan bacterias. Ahí se produce la sinusitis. Después no hay nada importante. Después de que el aire atraviesa la cavidad nasal, la faringe, va a llegar a la laringofaringe y de ahí a través de la glotis va a irse a la laringe. La laringe es un conducto bastante corto de epitelio también cilíndrico pseudoestratificado. Sin embargo, a medida que vamos ingresando al conducto laringio, vamos a ver esta estructura que se conoce como los ventrículos laringios. Acá, en este sitio, es donde se encuentra el aparato de la fonación, ¿sí? Ahí es donde el aire que uno expira produce ahí vibraciones, y esas vibraciones, dependiendo de la apertura de la glotis, produce sonidos o agudos o sonidos graves, ¿no? Y se producen sonidos. Fíjense la estructuración bien bonita. Ustedes no han debido conocer anatomía como pliegue cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas, ¿no? A este nivel hablamos de pliegues ventriculares, que serían las cuerdas vocales falsas, y los que están inferiores a ellos se conocen como los pliegues vocales. Esas son las cuerdas vocales verdaderas. Acá es donde el aire produce resonancia y se producen los sonidos, ¿ok? Características de este sector. Hasta este sector tenía la laringe un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Solo a nivel de los pliegues ventriculares y vocales, su epitelio cambia. Fíjense que cambia a un epitelio plano estratificado. Solo a ese nivel. Después de ahí continúa con epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Ok? No hay mucha importancia. Acá se ve más bonito. Acá se ve la cavidad, el ventrículo laringio. Acá se ve el pliegue ventricular y acá están los pliegues vocales. ¿Ok? Después de el conducto la laringe, viene otro conducto que es la tráquea. Este conducto traqueal es interesante porque tiene, igual que el tubo digestivo, 4 capas. Tiene su mucosa, su submucosa. Sí, vamos a detallar esta parte para que no se olvide. Primero que nada, la tráquea es un conducto que tiene anillos, ¿no? Anillos traqueales se conoce. El último anillo traqueal, ¿cómo se llamaba? Carina traqueal, ¿no? A través de esta carina traqueal nacen los bronquios principales. Ok, ¿qué hay de interesante de la tráquea? Si agarramos un corte transversal, ¿ya? Vale. Vamos a ver que tiene su mucosa. La mucosa es la misma, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Después de la mucosa, ¿qué estaba? Submucosa. ¿Sí? Tiene la submucosa la tráquea. Está su submucosa. Después de la submucosa, ¿qué venía? Muscular, pero aquí hay una excepción. En la tráquea, en la tercera capa no se encuentra muscular, se encuentra cartílago. Entonces la tercera capa es capa cartilaginosa. Acá nosotros vamos a encontrar cartílago en vez de músculo. Pero hay algo interesante, todavía no cierran esa parte. Y la última sería la adventicia. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas de la tráquea? ¿Qué relación tiene? Relaciones importantes que tengan. ¿Nadie?
¿Qué está posterior a la tráquea? El conducto esofágico. Está bien pegadito, está aquí. ¿Ya? Ese sería el conducto esofágico. Ahora, hay una característica. La tráquea tiene estas capas que les dije: mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. Simplemente estos cartílagos no son completos, son cartílagos incompletos, anillos incompletos. ¿Por qué? Porque en la parte posterior sí encontramos tejido muscular, porque tiene contacto con el esófago, que es un conducto muscular, ¿sí? Después de eso no, encontramos netamente cartílago, es decir, cartílago acá. ¿Se acuerdan cómo era el cartílago? ¿Qué características histológicas presentaba el cartílago? ¿Nadie? Presentaba grupos isógenos, ¿no? Era un grupo de 2 a 4 condrocitos y tenía sus lagunas, su matriz capsular. Repasen, chicos, no se olviden, ¿ok? El cartílago de la tráquea es cartílago hialino, ¿ya? Cartílago hialino. Eso es lo más importante de la tráquea. ¿Qué otra cosa más puede tener la tráquea? A nivel de la submucosa podemos encontrar glándulas traqueales, se llaman, ¿no? Pero son pequeñas glándulas que no tienen mucha importancia, no producen un moco lubricante. Después de ahí no. Fíjense entonces, la tráquea tiene 4 capas: mucosa, que es de epitelio cilíndrico ceratificado; submucosa, en vez de muscular, que como pensamos en el tubo digestivo, acá es cartilaginosa, y después está la adventicia. Acá se ve bonito. Esto de acá es el conducto traqueal y este es el esófago. El esófago, perdón, la tráquea tiene cartílago, pero solo a nivel de la cara posterior no hay cartílago, porque tiene contacto directo con el esófago. Ahí es tejido muscular, ¿ok? Ahora fíjense esta imagen del ROS. Acá vemos la mucosa, la submucosa, y acá está el cartílago. Pero acá nos dice la imagen del libro que aquí hay tejido óseo. Yo le hago una pregunta para que piensen. ¿Normalmente hay tejido óseo en la tráquea? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Sí o no? ¿Por qué? Normalmente no. No se olviden que el cartílago hialino es el único cartílago que tiende a osificarse con el pasar de los años. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Es por eso que en esta placa que nos dice la teoría fue sacada de una persona adulta. Eso nos dice la imagen. Es por eso que se pilla tejido óseo, un cartílago calcificado. Pero normalmente no. La tráquea tiene las mismas células que hemos visto hasta ahora, las de la región respiratoria: ciliadas, mucosas, cepillo, cuchista y basal. No hay nada importante, ¿ok? A nivel de la carina traqueal se desprenden los bronquios. Tenemos un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo. A raíz de estos bronquios principales se desprenden los bronquios, ¿qué dicen? Los bronquios segmentarios, ¿no ven? Y de los segmentarios se van desprendiendo más ramificaciones hasta llegar a los alveolos. Fíjense, y esto es algo importantísimo, a medida que el conducto bronquial se va ramificando, fíjense que va perdiendo el cartílago. El cartílago ya no es completo, se vuelve pedazos de cartílago. Y a lo último ya ni siquiera tiene cartílago, y eso es característico, lo van a ver, ¿no? En los primeros segmentos de la ramificación o del árbol bronquial hay cartílago completo. A medida que se va ramificando en cartílago y en bronquios más pequeños, el cartílago se va haciendo incompleto y por último desaparece. En el bronquiolo terminal, que sería el último paso antes de entrar a los alveolos, es donde no vemos ya cartílago, no hay ya cartílago, el cartílago se pierde, ¿ok? Cuando ustedes vayan a ver entonces la ramificación bronquial, están los bronquios principales, segmentarios, y por último los más pequeñitos son los bronquiolos terminales, ¿ya? ¿Cómo se reconoce un bronquiolo terminal en una placa histológica? Voy a borrar esto de acá. Los bronquiolos terminales ya son pequeños conductos de células cúbicas, ya ni siquiera van a ser células cilíndricas ciliadas con células caliciformes, ya son células más pequeñitas por el conducto. Van a tener una submucosa delgadita. ¿Van a tener cartílago, sí o no? El bronquiolo terminal. Aquí en el bronquiolo terminal no vemos
vemos nada de cartílago, nada. Y ahí sabemos que estamos viendo un bronquiolo terminal, pero va a tener algo interesante. Va a tener una fibra muscular lisa bastante prominente, que a esta se conoce como músculo de Reitzensen. Si este músculo se contrae, produce broncoconstricción, y si se relaja, produce broncodilatación. Yo les hago una pregunta. Si su bronquio se contrae, ¿creen que pasa más aire o menos aire? Menos aire. ¿Y eso es beneficioso o perjudicial? ¿Qué es? Perjudicial. Si su bronquio se dilata, ¿pasa más aire o menos aire? ¿Y eso es beneficioso o perjudicial? Beneficioso. Cuando ustedes, por ejemplo, están en situaciones de alerta, de huida, se va a activar su sistema simpático, y ese simpático va a hacer que sus bronquios se dilaten. Así ustedes pueden meter más aire y sacar más aire, y eso les permite una mayor oxigenación y poder generar más ATP para correr, pelear, no sé, arañar, etc. ¿Ok? Entonces, a nivel del bronquiolo terminal ya no pillamos cartílago, simplemente pillamos tejido muscular liso que se conoce como músculo de Reitzensen, que broncodilata o broncoconstricte. Ahora, algo interesante del bronquiolo terminal es que una de estas células cúbicas va a tener gránulos de secreción. A estas células las vamos a conocer como las células de Clara. Y aquí mucha atención, y esto suele ser una pregunta de examen, ¿ya? Las células de Clara tienen una función importantísima. ¿Alguien sabe cuál es? Van a secretar un líquido que se conoce como el líquido tensioactivo o agente surfactante, ¿ya? Y está formado por dipalmitoifosfatidilcolina. Pero eso no pregunta. Eso no es importante, pero lo digo ahora, por eso lo mencioné. ¿Ya? Es agente surfactante o agente tensioactivo también le llaman, de la superficie. Agente tensioactivo de la superficie. Lo importante de este agente tensioactivo o agente surfactante tiene una vital importancia. A ver, nuestro pulmón o nuestros alveolos funcionan como un globo, literalmente. Si ustedes agarran quería crear un globo, me olvidé. Si ustedes agarran un globo y lo inflan, el globo se distiende, se llena de aire. Y si sueltan el orificio por donde lo inflaron, ¿qué pasa con el globo? ¿Qué pasa? Se desinfla y ¡pah! Se pega, ¿no? Y se pega literalmente. Eso se conoce, y nuestros pulmones tienen lo mismo. Cada vez que inspiramos se inflan, y cuando estamos expirando se desinflan y tienden a colapsar, o sea, tienden a cerrarse. Que el pulmón colapse, ¿ustedes creen que es bueno o malo? Malo, malísimo, ¿no? No deberían colapsar, ¿sí? Pero es una fuerza física normal, natural que tenemos. Una vez que el pulmón se distiende, tiende a colapsar. Para que no haya ese colapso, porque si el colapso se hace, es difícil que se vuelva a abrir las vías respiratorias. Entonces uno ya pierde una parte de la vía respiratoria y que no ingresa aire, y se necesita. Entonces ahí es donde se secreta el surfactante. El surfactante va a mantener distendidos las vías respiratorias. Es como si al globo le echáramos agua. Entonces cada vez que inflamos, se infla, y cuando se desinfla no se colapsa, se queda parcialmente distendido. Esa es la función del surfactante, ¿ya? Hay una patología que es principalmente en los recién nacidos, se llama, no me acuerdo, pero son recién nacidos que nacen sin líquido surfactante. Entonces tienen una función pulmonar nula, en muchos casos fallecen, ¿no? Si no son ayudados, porque no tienen agente surfactante, su pulmón colapsa, y si el pulmón colapsa no entra aire. De ahí, si no entra aire, no hay oxigenación, no hay hematosis, no hay ATP, se muere, ¿no? Entonces, ¿quién produce ese agente surfactante a nivel del bronquiolo? Las células de Clara, ¿ok? Una vez que estamos en el bronquiolo terminal, después del bronquiolo terminal sigue un bronquiolo más delgado que se conoce como bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio va a conducir a un conducto que se conoce como el conducto alveolar. En este conducto hay pequeñas bolsitas, ¿no? O pequeños globitos que se conocen como sacos alveolares. Y por último, se abre en una porción final que se conoce como alveolo, ¿ya? Entonces, tenemos el bronquiolo respiratorio,
el conducto alveolar, los sacos alveolares y el alveolo. A estas cuatro estructuras se las conoce como el acino pulmonar. Si ustedes les preguntan por qué está conformado el acino pulmonar, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. Este acino pulmonar sería la porción respiratoria del aparato. ¿Se acuerdan que ustedes había una porción que solo conduce y otra porción que se encarga del intercambio? En el acino pulmonar ya se produce intercambio gaseoso, ¿sí? A partir del bronquiolo respiratorio ya se están intercambiando los gases, ¿no? Para que haya intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Una vez nosotros llegamos al alveolo, el alveolo es fácil de reconocer. Y fíjense, lo voy a dibujar acá. Son literalmente células epiteliales planas, ¿sí? El epitelio del alveolo son epitelio plano simple, no es más, ¿no? Lo voy a dibujar aquí arriba para que me entiendan. El alveolo son pequeñas células epiteliales planas simples. Hay alguna que otra célula que está medio salida a la luz del alveolo, y ahí son células cúbicas. Entonces, nosotros podemos decir que a nivel del alveolo encontramos dos tipos de células, ¿sí? Encontramos estas células planas que se conocen como neumocitos tipo 1, o también se llaman alveocitos tipo 1, ¿sí? Estas son las células epiteliales planas. Y las células epiteliales cúbicas que vemos, estos serían los neumocitos tipo 2, o también se llaman alveocitos tipo 2. ¿Qué es lo importante? Los neumocitos tipo 1 son los que permiten el intercambio gaseoso, ¿sí? Y los neumocitos tipo 2 producen agente surfactante, lo mismo que las células de Clara, pero estos neumocitos tipo 2, ¿dónde producen el surfactante? A nivel del alveolo, ¿ok? Entonces las células de Clara producían surfactante a nivel del bronquiolo, y las células neumocitos tipo 2 producen surfactante a nivel del alveolo, ¿se entiende? Los dos producen surfactante, pero ya, vamos con lo último y vemos por aquí. ¿Y ahí? Atiéndame bien acá. Una vez que el aire ingresa y llega hasta el alveolo, el oxígeno difunde a través del alveolo y llega a los capilares alveolares, ¿ya? Son vasos sanguíneos que están recubriendo al alveolo, ¿sí? Y ahí es donde ingresa el oxígeno. Y el dióxido de carbono que está en la sangre sale hacia el alveolo. Eso es la hematosis, el intercambio de gases, ¿no? El oxígeno entra y el dióxido de carbono se va. Si ustedes se dan cuenta, para que el oxígeno ingrese a la sangre o para que el dióxido de carbono salga de la sangre hacia el alveolo, tiene que atravesar una barrera, ¿sí? A esta barrera se conoce como la barrera hematoencefálica, gaseosa, ¿ya? Otra barrera que se tienen que aprender de memoria, sí o sí, ¿sí? La barrera hematogaseosa, yo les hago una pregunta, a ver, fíjense mi gráfico humilde, bonito, y díganme ustedes, ¿qué creen que tiene que atravesar el oxígeno para llegar a la sangre? ¿Qué es lo primero con lo que se topa? Vamos a ponerlo acá, 1, 2,
3 y 4. ¿Qué tiene que atravesar? ¿Qué es eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Sirio? No, ¿qué? Era un alveolo. No, arriba. ¿Qué tiene que atravesar? La sustancia surfactante. El alveolo, la tiene que atravesar al neumocito tipo 1, ¿sí o no? Primero, para atravesar hasta el vaso sanguíneo tiene que atravesar al neumocito tipo 1. La primera barrera sería el neumocito tipo 1. ¿Qué lo pusieron? Como el neumocito tipo 1 es un epitelio, ¿qué hay debajo de los epitelios? Membrana basal. Tiene que atravesar la membrana basal del alveolo. Y tiene que atravesar, ¿qué más? El paso intersticial. A la célula endotelial del capilar alveolar. Entonces la tercera capa es la célula endotelial y recién ingresa a la sangre. Fíjense que me faltó uno. No está puesta en su libro, pero nos dice igual el libro que también tiene que atravesar a la capa de agente surfactante. Entonces realmente yo les recomendaría que en su examen pongan como el doctor les dijo. Si les dijo las 3 nomás, pongan las 3. Si les llegó a decir las 4, pongan las 4, ¿ok? 7 capas en la suya. A ver, ¿cuáles son las 7 capas? La surfactante, células epiteliales, membrana basal, espacio intersticial, membrana basal, células epiteliales y membrana y glóbulo. Ya. ¿Dónde está el intersticio? Fíjense, esta sería la capa de surfactante, el neumocito tipo 1, la membrana basal del neumocito tipo 1. Hay una pequeñísima, pero es que eso hay que tomarlo bien con pinzas. En el alveolo a veces hay un intersticio, ya que se conoce como intersticio alveolar, pero eso es una porción gruesa del alveolo. Si ustedes agarran su rostro y leen, van a ver que dice la teoría que los alveolos tienen 2 porciones, una porción gruesa y una porción delgada. Y la teoría nos dice que el aire o los gases se difunden más a través de la porción delgada que la porción gruesa, porque es gruesa y es más difícil que atraviese el oxígeno o el dióxido de carbono en esa porción gruesa. Entonces, puede ser eso, ya, pero si en su libro está las 7, pónganle las 7, ¿no? Que sería surfactante, neumocito tipo 1, membrana basal, intersticio, membrana basal del endotelio y la célula endotelial, ¿sí? Pero el libro nos resume en 4 o 3, ¿no? Que es capa de surfactante, neumocito tipo 1, la membrana basal del neumocito tipo 1, la célula endotelial, ¿sí? Y acá algo interesante, el neumocito tipo 1 tiene su membrana basal y la célula endotelial tiene su membrana basal, serían 2 membranas basales, pero la teoría nos dice, o el ROS nos dice, que estas membranas basales al final se fusionan y al final es solo una, ¿sí? Por eso es que solo tomamos una sola membrana basal, ¿sí? Entonces, teóricamente, la barrera de difusión vendría siendo la capa de surfactante, el epitelio, la célula neumocítica tipo 1 con su lámina basal, la célula endotelial con su lámina basal. Eso sería mi membrana hematogaseosa. Fíjense acá se ven los alveolos bonitos, son células epiteliales planas. Hay una que otra que es célula epitelial cúbica, como estas de acá. Estas son los neumocitos tipo 2. La mayoría son planas. Ahora fíjense lo que les decía. En el alveolo nosotros encontramos zonas delgadas y zonas gruesas. Y yo les iba a preguntar, por lógica, ¿dónde creen que es más fácil que el oxígeno ingrese? ¿Por la zona delgada o la zona gruesa? Delgada, y eso mismo nos dice la teoría. La zona delgada es el principal sitio de difusión del gas, no por la zona gruesa. Ahora hay algo interesante. Fíjense, aquí yo tengo un alveolo y aquí yo tengo otro. Generalmente eso está más pegado, ¿no? Nos dice que entre 2 alveolos generalmente hay un espacio. Es decir, que hay un poro, ¿sí? Que es el aire de este alveolo puede pasar hasta el alveolo tranquilamente. A estos poros se conocen como los poros de Kohn, ¿sí? Estos poros de Kohn me permiten que el aire de un alveolo pueda pasar al otro alveolo. ¿Por qué? Y es importante. ¿Qué pasa si el conducto de este alveolo tal vez está tapado, obstruido? Entonces este alveolo no funcionaría, pero gracias a estos poros de Kohn, el aire de otro alveolo tranquilamente puede llegar a insuflar al alveolo obstruido. Entonces nos sirve como una circulación de aire colateral. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Veo con cara de duda. ¿Cuál es tu duda? Entre 2 alveolos a veces hay una comunicación. A esa comunicación se conoce como poros de Kohn. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué pasaría
de Koch se llama. ¿Qué pasaría si aquí tengo un alveolo? ¿Ya? Y aquí al ladito hay otro alveolo. ¿Qué pasa si este alveolo está obstruido? No serviría, ¿no? Pero gracias a estos poros de Koch, el aire que ingresa también se puede ingresar acá y tener una circulación de aire colateral. Es muy útil para eso. Ahora sí, Eric. Saque el microscopio. Vamos a quedar 15 minutos más.